Está. Bueno, seguimos con aquello que habíamos empezado a mirar la vez pasada, con la convergencia de sucesiones de funciones. A ver, un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, sucesiones. Sucesión de funciones. ¿Ah? Repito el contexto. Bueno, había un intervalo I, incluido en R, lo pongo resumido porque ya lo pusimos todo bien. Hay un intervalo. Después hay funciones, f sub k, de I en R. En general podrían ir en Rn. Y una función f sub k por cada k natural, ¿no? Por cada k natural, una función f sub k definida en I. Y una función f también definida en I. Valores reales. Bueno, podría ser Rn. Y teníamos dos convergencias. La idea era definir qué es que la sucesión de funciones, vamos a hacer un comentario, entonces eso. O sea, digamos, uno lo que tiene es una sucesión de funciones. Cada término de la sucesión es una función. Lo que es lo mismo, si uno agarra un t del intervalo y cada una de las funciones la evalúa en ese valor de t, en ese valor de t fijo, le queda una sucesión de números reales. Digo números reales porque me estoy imaginando que n es 1. Si no, serían sucesiones de vectores de Rn. ¿Tá? Entonces estarían muchas sucesiones reales, muchas sucesiones en Rn. N sería. Entonces, evalúo en un t, me queda un vector. Pero yo voy a pensar que n es 1. Muchas sucesiones reales, entonces. Una por cada t. Bueno. Y entonces habíamos definido convergencia puntual y uniforme. Decíamos que se define que la sucesión de funciones f sub k tiende a f puntualmente. Bueno, sí, solo sí. F sub k evaluado en t tiende a f de t. Para cada t del intervalo I. Eso era la convergencia puntual. Otra manera de escribir eso es escribiendo la definición. Bueno, para que me quede escrito igual, lo voy a cambiar de orden acá. En rigor, el para todo tiene que ir al principio de la frase. O sea, para todo t en I, coma, el f sub k de t tiende a f de t. Digamos, en el lenguaje lógico.
¿tá? Lo que pasa es que nosotros escribimos como en español, ¿no? Es lo mismo decir todos los días llueve, ponerse para todo al principio, o decir llueve todos los días, ponerse para todo al final. Está. Un bolazo mío, pero bueno. Es la verdad. Bueno, entonces la otra manera de escribir eso es escribiendo a su vez la definición de esto. ¿No? Y tengo que poner otro sí, solo sí. Y sería sí, solo sí para todo t en i, cumple lo siguiente. Que esto tiene esto. O sea que el límite este da f de t. Bueno, y eso es la definición de límites para todo t en i y para todo epsilon positivo existe un n0 natural, tal que bueno esto, f de t, f sub k de t. Ahora, n0 no sé si se llama acá el índice. K. Sí. F sub k de t menos f de t es menor que epsilon. Tengo que poner el para todo antes. Tal que para todo k mayor o igual que k0, coma, se cumple esa cosa. Bueno, entonces, la vez pasada vimos un ejemplito de funciones donde vimos que el k0 podía cambiar según el t en el cual yo esté parado. ¿No? O sea, el k0 ese depende de epsilon, ¿no? Y también de t. Si me das un entorno muy chiquitito para entrar, de radio muy chiquito para el cual tengo que entrar, voy a tener que elegir un índice muy grande, digamos, para que la solución esté suficientemente cerca del límite. Para que pase eso, después del k0. Pero también depende de qué valor de t haya yo elegido, porque si me cambias el t, me está cambiando la sucesión, es otra sucesión de valores, es otra sucesión de números. Son infinitas sucesiones de números, una por cada t. El k0 que sirva para un epsilon dado, en un t no tiene por qué servir también para el mismo epsilon en otro t. ¿No? Entonces, capaz que una buena idea es ponerle acá que depende de t, esto. Ponerle como que k sub t. Hay que poner que depende de t y de epsilon. Pero bueno, simplemente en el orden que están, dado t y dado epsilon, existe k, aunque no le ponga ningún subíndice, está claro que depende de t y de epsilon. ¿No? Pero bueno, como digamos lo novedoso de la dependencia de t también, capaz que por un momento podríamos ponerle así, para recordar que depende de t. O sea, si me hace el mismo epsilon, otro valor de t, esta constante k podría ser diferente. ¿Ah? Entonces vamos a escribir vamos a escribir la otra definición de convergencia uniforme. ¿Ah? Pero vamos a hacerlo con un dibujo primero. Vamos a hacer un dibujito para pensar esto. Y después sobre el mismo dibujo hacemos la convergencia uniforme. Nos vamos a suponer que tengo un par de ejes acá. ¿Ah? Bueno, acá un comentario, ¿no? Yo no me acuerdo si lo había hecho la otra vez.
Si las funciones tomaran valores en Rn en vez de valores en R, acá habría que modificar algo en esta definición. ¿Se dan cuenta dónde está eso? Si fueran valores en Rn en vez de R, pues yo siempre voy a estar suponer que n vale 1. Bueno, y acá habría que poner norma. Y habría que poner norma de esto menos esto, porque ambos serían vectores de Rn. ¿Sí? En realidad podríamos hablar de convergencia de funciones y todo eso, poniendo acá un espacio normado cualquiera. Pero bueno, vamos a restringirnos a poner ahí R o Rn. Está. ¿Cómo es? Bueno, entonces vamos a dibujar la función límite, vamos a hacer un dibujito o algo. Esa. Vamos a copiarla. Esa sería la función f. F. Entonces, vamos a hacer así. La subo epsilon para arriba y la bajo epsilon para abajo. ¿Ah? O sea, no sé si le puedo cambiar el color también así. ¿Funciona? No sé, rojo. No. Está. Esto sería f más epsilon, la función f más epsilon. Esta es la función f menos epsilon. Vamos a pararnos en un valor de t. Ahí estoy dibujando solamente la función f de t, la función que va a ser el límite. Estoy tratando de hacer un dibujito que represente el asunto de la convergencia puntual. Entonces vamos a... Y el intervalo de dominio, bueno, yo qué sé, supongo que es todo R, no sé, no me interesa. Vamos a agarrar un valor de t, un valor de t concreto. Ahí. Entonces, f de t, o sea, el límite a lo que tiende esto, las diferentes funciones evaluadas en t, es la altura esta que está acá. Es la altura. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? A ver si lo hago un poco más grande, porque no precisa ser tan chiquito. Poner que sube abundante. El signo de menos. Yo también lo bajo más o menos ahí. Entonces, para ese valor de t, el entorno de f de t, el entorno radio epsilon de f de t, es valor fijo de t, el entorno radio epsilon de f de t, lo veo representado acá, en esta línea, de ahí hasta ahí. ¿Sí? Sí. En rigor se habría que proyectar todo en el eje Y. Pero vamos arriba. Lo hacemos en esa línea. Bueno, entonces quiere decir que en algún momento a ver si puedo arreglar esto. F sub k de t se va a meter en el entorno a partir del k sub t este. ¿Tá? Entonces va a haber una función, vamos a llamarle, por un momento. Va a haber una función, entonces decía, en algún momento va a haber una de las funciones f sub k de t, va
pasar por ahí adentro. Vamos a hacer así, tomar un valor ahí adentro y tal. Y este es, esa que dibujé la función f sub k. Vamos a llamarle k sub t, o k sub 0. Bueno, le pongo k sub t porque al final le pusimos k sub t acá. ¿No? Y este es f sub k. Bueno, no pongo nada, es esa función evaluada en t. Eso ya tiene que caer dentro del entorno. Y para los siguientes valores de k, también. ¿Ah? Bien. ¿Qué pasa si yo agarro otro valor de t? Bueno, si agarro otro valor de t, otro t, también pasa lo mismo. Este que está acá, bueno, sería el valor al cual tiene que tender la sucesión. Bueno, pero entonces tiene que existir un t', vamos a llamarlo. Un t'. Tiene que haber un instante, k sub t', en el cual pase esto. No tiene por qué ser el mismo. No tiene por qué ser el mismo. Ahí solamente dibujo el k sub t, en el que se mete, pero los siguientes después tienen que estar adentro también. Las siguientes funciones del índice k sub t en adelante también tendrían que estar ahí adentro. Evaluadas en t deberían dar puntos dentro del entorno este. ¿No? El dibujo solamente ahí, el primero. ¿No? Bueno, acá también tendría que haber un k sub t', que yo que sé, que venga en la función, el dibujo de por acá abajo, y evaluada en t' está ahí adentro, una f sub k sub t'. ¿No? En ese índice, evaluada en t', está dentro del entorno. Y bueno, no solo ese índice, sino también los siguientes. ¿No? Bueno, justamente, el asunto es que no tiene por qué ser el mismo índice. ¿No? Si fueran solamente estos dos valores de t que me interesan, sí podría lograr que para un mismo índice la función está dentro del entorno, tipo, está dentro de este y de este. Está acá y acá. Lo que tendría que hacer es agarrar un índice mayor que este y que este a la vez. Simplemente, si este vale 10 y este vale 20, bueno, no sé, me quedo con 20. Por ser mayor que este, va a caer ahí adentro evaluado en t, y por ser mayor que este, va a caer acá adentro evaluado en t'. Entonces, si fueran solamente dos valores de t, una cantidad finita de valores de t, se puede lograr que el k sub t sea el mismo para cada t, para todos los t. El tema es que en el intervalo tenemos infinitos valores de t. Y capaz que no se puede elegir un mismo valor de k sub t que funcione para todos los t. Y pensando en eso fue que apareció la convergencia uniforme. Justamente eso es la convergencia uniforme. Es que este k sub t se puede elegir independientemente de t. De forma uniforme. Se llama eso. Uniforme en t, porque es uniforme para todos los t. A ver si puedo borrar. No sé hasta dónde quiero borrar. Ahí. Bueno, entonces ahí viene la definición de convergencia uniforme. Entonces. Vamos acá abajo. F sub k. Tiende a f uniformemente. Obviamente sí, solo sí. Bueno, es lo mismo, voy a repetir el truco la otra vez, que es copiar y pegar. Toda esta frase. Y abajo. Pero con el orden cambiado. A ver si entra ahí. Ahí va. Entonces es eso.
y para todo epsilon positivo existe un K. Ahora sí, no le pongo sub t porque no depende de t. Voy a dejar K sub 0. Hombre. Acá también. Tal que a partir del K sub 0, la sucesión correspondiente a sucesiones esas, f sub k de t, se meten en el entorno de f de t. A partir de ese K sub 0. Y eso para todo t. Bien. Esa es la novedad. Este K no depende de qué t se trate. O sea, en el dibujo como tendría que ser. A ver qué color voy a usar, amarillo. Por ejemplo, da un epsilon, como en el dibujo, me imagino f menos epsilon, y la función f sub k tendría que estar, por ejemplo, en vez de dibujar la f sub k, dibujo la f sub k 0. La f sub k 0 tendría que estar. A ver qué pasa. Ahí está. La f sub k 0 tendría que estar toda adentro, sin salirse para afuera del f más epsilon, f menos epsilon, sin salirse para afuera de esa banda que va de ahí hasta ahí. Esa sería la f sub k 0. Para los siguientes valores de k también tendría que estar siempre adentro de esta banda, la que va de f más epsilon a f menos epsilon. Toda esa banda. O sea, evaluado en cualquier t, en este t y en cualquiera, siempre caiga dentro del intervalo este. Siempre pasa eso. No menos epsilon. ¿Ah? Bueno. Ah. Bueno, entonces hay una primera cosa. Esto es lo que hemos visto, habíamos hecho un dibujo. Entonces, digamos, para imaginarse la convergencia uniforme, lo que habría que hacer es imaginarse como un entorno de la función f. O sea, el entorno de la función f vendría a estar representado por esa banda que va desde f más epsilon hasta f menos epsilon, esa banda del plano, ¿sí? Y que una función pertenezca a ese entorno significa que esté ahí adentro su gráfico. ¿No? Si pensamos eso, si pensamos que la banda representa como un entorno, el espacio que va de ahí está ahí, en realidad el entorno sería todas las funciones cuyo gráfico está ahí adentro. ¿No? Si pensamos eso, entonces podríamos expresar esto que está acá de esta manera. Para cada epsilon, sería para cada entorno. Entonces, o sea, si pensamos que f tiene un entorno de radio epsilon, que consiste en todas las funciones cuya gráfica está dentro de la banda, como esta f sub k 0, llamamos a eso entorno de f de radio epsilon, esto que está acá se podría escribir así. Para todo epsilon existe un índice tal que a partir del índice K0 ese, la función f sub k pertenece a esto, significa que la gráfica es f sub k dentro de la banda. Porque es para todo t. F sub k está en el entorno de f, su gráfica está acá adentro. Entonces, esto lleva a pensar
en un entorno de F, para que la definición del límite se parezca a la definición del límite en cualquier espacio, ¿no? Da un entorno al punto, la sucesión se mete ahí adentro a partir de cierto índice. Bueno, eso es lo que dice exactamente acá, si interpretamos como entorno de F, de la F del medio esta, a las funciones cuyo gráfico está entre F más epsilon y F menos epsilon. Pero eso después lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir mejor, porque le vamos a llamar entorno de F a una cosa muy parecida, pero diferente. ¿No? Dejo anotado igual. Entonces uno puede pensar que entorno, un poco entre comillas, pensar que entorno de F de radio epsilon, y bueno, que serían todas las funciones G de I en R. Bueno, que están adentro de la banda, o sea, que cumplen eso. G de T menos F de T menos que epsilon para todo T en I. Eso sería el entorno que le digo que piensen. Si le llamamos a eso entorno de F de radio epsilon, esto que está acá se lee de esa manera. Para cualquier entorno de F hay un índice K0, de forma que F sub K pertenece a ese entorno a partir de K del índice K0. Para todo K mayor o igual que K0. ¿Ah? Hay gente que efectivamente le llama entorno de F a las funciones que tienen en esta banda, pero nosotros le vamos a llamar entorno de F a algo ligeramente diferente, que podría ser diferente, pero coincide con esto en varios casos, y es en donde se usa la norma infinita, con la norma infinita. ¿No? Y la idea básicamente es que converger, que la sucesión de funciones converja uniformemente a F, significa que converge como sucesión común y corriente respecto de la norma infinito. Entonces, quiero relacionar la convergencia puntual con la convergencia uniforme con la convergencia en el espacio ese de funciones con la norma infinito. Vamos a vincular eso. ¿Tá? Pero antes, hacer una observación que surge directamente de la definición, es la siguiente. Si F converge, si tengo que la sucesión de funciones converge a F uniformemente, entonces, ahí sí ponemos el implica nomás, que converge uniformemente implica que converge puntualmente. Como punto. ¿Ah? Es directamente la definición. En el uniforme hay un K0 que sirve para todos los T a la vez, y el epsilon, y bueno, en el otro, el K lo tendría que ir cambiando según el T. Pero si tengo un K que sirve para todos los T, bueno, tengo un K para cada T. ¿Está? Bueno, entonces, esa observación. Entonces ahora vamos a buscar el espacio S. Nosotros, en principio, habíamos introducido este espacio, el espacio C sub B, de I en R. Son las funciones continuas y acotadas de I en R. En Rn tendría que ser. Sigo trabajando con N igual. ¿Ah? Lo que voy a hacer es, generalizar un poquito. Si bien nos va a interesar este espacio, las funciones continuas, pero ahora, hasta lo que hemos hecho hasta ahora, las funciones f sub k y la función f, la sucesión de funciones, y a donde tiende la sucesión de funciones, son simplemente funciones, no tienen por qué ser continuas ni nada. ¿Está? De hecho, el dominio no tendría por qué ser un intervalo, podría ser cualquier subconjunto de R, y todo lo que hemos hecho hasta ahora también es igual. Por eso voy a generalizar un poquito este espacio, lo voy a agrandar un poco, voy a hacer un espacio un poco mayor, y después vamos a agarrar y estudiar este subespacio. ¿Sí? Entonces,
Vamos a introducir. Bueno, acá ya terminamos de repasar y de hecho esta observación es nueva, la habíamos hecho la vez pasada. Y lo de pensar en el entorno de F creo que tampoco lo habíamos hecho. Habíamos escrito las definiciones nomás. He hecho un dibujo. Bueno, entonces, paso una raya así, que más prolijo. Vamos a considerar este espacio. Vamos a poner un titulito. Espacio de funciones. Vamos a considerar, vamos a poner así, F de I en Rn. Pone Rn a todas las funciones. A todas las funciones que van de I en R. Funciones. No funciones continuas, cualquier función. ¿Ah? Y dentro de ese espacio consideramos esto, F sub B de I en R. Bueno, Rn sería, o también sería Rn. Que serían las funciones de I en R. Bueno, N sería en general función acotada. Voy a escribir con N igual 1 acá. Bueno. Entonces, la idea es esta. Acá, en este espacio, en este no, en este sí, eso ya lo vimos cuando vimos la norma infinito, podemos definir la norma infinito, ¿no? Como una función f. Si f pertenece, o sea, si f es una función acotada de I en R, podemos definir su norma infinito como el supremo del valor absoluto de f de t con Tn. ¿No? De hecho, en vez de ser R o Rn, lo que va acá, podría ser lo complejo también, y eso sería módulo. Si acá fuera Rn, acá que hay que poner, bueno, hay que poner norma. ¿Ah? Y sería la norma del vector f de t, y f de t es un vector acá. ¿Ah? Pero lo hago con n igual 1, así no me complico. ¿Ah? Justamente, para que este supremo exista y sea un número real, necesito que este conjunto esté cortado. Y bueno, ese conjunto está cortado, es que la función sea una función acortada, que pertenezca ahí. O sea, en general, si yo voy a calcular norma infinita en una función cualquiera, no va a estar definido. O otra manera de decirlo es, va a dar infinito. Una función que no está acotada superiormente, su norma es infinito. Una infinita es infinito. Entonces, en principio, la norma está definida solamente para estas funciones. ¿Ah? Y, bueno, para estas no. O podríamos decir que la norma es infinito, ¿no? Es como cuando uno pone, lo que yo comentaba, que si uno pone un conjunto que no está acotado superiormente, acá, por ejemplo, no sé, n cuadrado con n natural. Es el supremo de ese conjunto. Una posibilidad de decir que no está definido. Otra posibilidad de decir, bueno, si está acotado superiormente el conjunto, bueno, el supremo es la mínima cota superior, es la mínima cota inferior. No, la mínima cota superior. Y si no está acotado superiormente el conjunto, lo definimos como el símbolo más infinito. ¿No? Así que eventualmente diremos que la norma de una función da infinito porque es como sinónimo que la función no está acotada. Pero bueno. Entonces,
algunas observaciones. En el práctico estaba para demostrar que este espacio, yo sub B de I en R, eso era un espacio normado con esta norma, ¿no? Bueno, este espacio más grande que estamos ahora también es un espacio normado. F sub B de I en R es un espacio normado. Vamos a poner respecto a esa función norma que acabamos de definir. O sea, esto es una norma. Cumple la triangular, cumple todo. ¿Está? Esta misma función, si la consideramos acá, extendida de esa manera, ¿no? Si la función es acotada, su norma infinito, bueno, es su supremo, el supremo de esto. Y si la función no es acotada, lo definimos como el símbolo más infinito. O sea, si consideramos este espacio como dominio de la norma infinito, la norma iría de este espacio. Digamos como que cumple todas las propiedades de la norma, salvo que ya no es una función que tome valores en R, sino que toma valores en R unión más infinito. ¿No? Es casi como si fuera una norma, salvo por eso, que puede tomar el valor infinito. Pero todas las cosas tienen sentido, ¿no? La norma de una función más otra, no era igual que la norma de una función a la norma de C. Bueno, eso puede tener sentido, es axioma de norma, puede tener sentido, aunque el valor de la norma puede ser siempre lo más infinito. Simplemente hay que interpretar las cuentas como solamente uno lo haría, si no tiene infinito, más un número de este lado, y bueno, eso lo interpreta como infinito. Entonces, se puede sumar. Lo mismo con las desigualdades. Uno asume que el símbolo infinito, uno es que sabe sumar reales, comparar en orden reales. Bueno, pero es fácil extender la suma y el orden para incluir el símbolo más infinito. Simplemente asumís que el más infinito es más grande que todos los reales, y bueno, que si sumas infinito, a lo que sea da infinito, ¿no? Pero estrictamente, en el sentido estricto del término, esto no es un espacio normado, porque esto no es una norma, porque no toma valores estrictamente en R. A veces va al infinito, ¿no? Así que, para hablar de espacio normado, tenemos que trabajar, restringirnos a esto, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a probar que la convergencia uniforme está relacionado con converger en este espacio. Entonces, vamos a poner ese lema, vamos a poner lema, ¿no? Vamos a suponer que tenemos las funciones esas del contexto de hoy, f sub k, siendo a f uniformemente, sí, solo sí, ¿no? La norma infinito de f menos f sub k, ¿no? Bueno, antes de probar esto, ¿no? A ver si entendemos lo que significa. Nosotros ya tenemos la noción de convergencia en un espacio normado cualquiera, ¿no? Y esa noción es equivalente a que las distancias estas tienden a cero. ¿Sí? Nosotros ya sabemos qué es. O sea, vamos a poner un nombre a esto. Quiero que si hay preguntas surjan. Esto es un espacio vectorial B, ¿no? Este no.
Digo, vectoriales, pero no es un espacio normado, porque con esta norma por lo menos. El que ese espacio normado es este, porque acá es donde norma infinito toma valores reales siempre para cualquier función. Entonces, en un espacio normado yo ya sé que una sucesión de vectores, en este caso serían funciones, tienden al vector b, si solo si las distancias tienden a cero. Entonces, esto que está acá sería exactamente la convergencia en este espacio normado. Salvo por un hecho, que las funciones, la sucesión de funciones, la función, no tendrían por qué ser acotadas. Podrían no ser acotadas, pero su resta sí ser acotada y tiene sentido. O sea, digamos, lo pongo entre paréntesis, en particular, si f sub k con k natural y f son acotadas, o sea, pertenecen a este espacio, ¿no? No tendrían por qué pertenecer. Yo puse una f sub k que tiene una f dentro del contexto que manejamos originalmente. Eso no impide que yo pueda hablar de la norma infinita de la resta. Podrían ser no acotadas las dos, pero su resta sí se acotaba. Esa norma infinita, ¿está? En particular quiere decir que entonces si la sucesión y la función y la f son acotadas, que f sub k converja a f uniformemente es lo mismo que f sub k tienda a f en el espacio este. En el espacio normado f sub b de I en R con la norma infinita. ¿No? Podríamos restringirnos a estudiar solamente sucesiones de funciones acotadas que converjan o no puntualmente, uniformemente, a funciones acotadas. Si estuviéramos restringidos a eso, ¿no? A funciones acotadas nomás, en vez de definir convergencia, la definición de convergencia uniforme sería exactamente la misma que la definición de convergencia para una sucesión de vectores de este espacio. Eso lo vamos a probar ahora, que es lo mismo, una cosa que la otra, ¿no? Pero bueno, pero resulta que no, que la convergencia uniforme y la puntual la estamos definiendo un poco más en general, para funciones cualesquiera, estén acotadas o no. ¿No? Borro esta B acá. Mauri, ahí la diferencia, o sea, la resta de las funciones, no necesariamente que sean acotadas. ¿Te va a dar acotada por la definición de norma infinito? A ver cómo es eso. Si dos funciones son acotadas, su resta es acotada. Sí, si no son acotadas, ¿por qué la resta es acotada? ¿Es por la definición de norma infinito? No tiene por qué ser acotada. Pero puede ser. Pero puede serlo. Al yo pedir que tienda a cero, estoy pidiendo que esto se acerque al cero, o sea, que sea finito. Estoy exigiendo que sea acotada, ¿entendés? Por ejemplo, sería así, no sé, agarras esta sucesión de funciones f sub k de R en R, ¿está? E a la t más k. Más k no. Más 1 sobre k. Y la función límite va a ser t igual a E a la t. No son acotadas las funciones, porque es E a la algo más una constante, ¿no? Pero cuando la resto, me da una constante, ¿viste? Sí, sí. Este,
cuando f sub, lo que implica esto es, cuando f sub k tiende uniformemente a f, esta resta va a tener que ser acotada. Para todo epsilon tiene que haber tiene que cumplirse esto. Esto tiene que ser menor que epsilon a partir de cierto casero. Eso en particular implica que es acotada la resta. Si te digo que la norma infinito es menor que epsilon, estoy diciendo en particular que la norma infinito no es infinito. O sea que es acotada la resta. Bien, bien, ¿Ah? bien. Dale. Gracias. Bien, pero está buenísimo eso. La diferencia entre funciones no acotadas podría dar no acotadas, tipo x menos x cuadrado. Chao. Pero si f sub k, acotada o no, va a converger uniformemente a f, acotado o no, la resta esa, f menos f sub k, va a tener que ser acotada y menor que epsilon a partir de cierto casero. Para todo epsilon va a tener un casero. ¿Ah? Eso me vino perfecto para aclarar el significado del enunciado. Bueno, dejo escrito ese ejemplo ahí. A ver qué hora es. Bueno, vamos a demostrar esto y hacemos una pausa. Y después vamos a demostrar tipo 50.000 cosas. A ver, un momento. Borro el ejemplo, el ejemplito este de funciones no acotadas. Bueno. A ver si puedo optimizar el espacio un cacho. La demostración. Bueno, vamos a escribir tranqui, que es la norma de, por un lado, de f menos f sub k. Para un k cualquiera. Y bueno, es el supremo de f ¿está? Donde hay que interpretar que este supremo toma el valor infinito, más infinito, si este conjunto es no acotado, ¿sí? Eso es esto. Y es lo que yo quiero probar que tienda a 0. Y yo tengo que eso tienda a 0. Y quiero probar que eso es equivalente con esto. ¿No? Y bueno, vamos a hacerlo directamente, porque ¿qué pasa si converge uniformemente? Como hablado. Si converge uniformemente te dice que para todo epsilon hay un K sub 0, un K sub 0 independiente de T, de forma que este bicho, es menor que epsilon para todos los T, y para todo K mayor que K0. Ahora, si todos los números de este conjunto son menores que epsilon, entonces el supremo este va a dar menor o igual que epsilon. Para todo K mayor que K0. O sea que este es menor que epsilon, menor o igual que epsilon, para todo K mayor o igual que K0. Salvo porque dice menor o igual en vez de menor, quedó la convergencia. ¿Sí? Y lo mismo, al revés, si tiende a 0 esto, quiere decir que esta cosa es menor que epsilon a partir de cierto K0. O sea que este supremo es menor que epsilon a partir de K0. Y si el supremo de estos bichos es menor que epsilon, cada uno de ellos es menor que epsilon. Para todo T y para todo K mayor que K0. Y eso es la definición de convergencia uniforme. Así que básicamente dicen lo mismo, salvo porque aparece un menor igual en uno de los sentidos. ¿No? Ahí lo dije medio apresurado, lo voy a escribir todo. ¿No? Entonces, vamos por partes. Entonces, sí, bueno, vamos a poner directo, pongo el directo. Lo que yo digo que si uno lo razona, se da cuenta que es lo mismo
R con diferente collar. Sería, vamos a suponer entonces que F tiende a F sub K uniformemente. Eso lo suponemos. Y yo quiero probar esto. Entonces, agarro y digo, dado epsilon, sea K0, natural, al que, bueno, a cualquier T del intervalo, y para cualquier K mayor o igual que K0, la definición de convergencia uniforme que estoy haciendo acá, se cumpla que F sub K, F de T, menos F sub K de T, sea menor, vamos a ponerle epsilon sobre 2. Esa es la definición de convergencia uniforme. Cualquier número positivo que yo quiera, en este caso fue epsilon sobre 2, logro que eso sea menor que epsilon. Bueno, entonces, para cada K natural, para cada K mayor o igual que K0, el conjunto este, F de T menos F sub K de T, con T variando en I, ese, serían todos estos números con T variando en I. Es acotado superiormente, superiormente por epsilon sobre 2. Y bueno, si es acotado superiormente por epsilon sobre 2, su supremo es menor o igual que epsilon sobre 2. Entonces, el supremo, o sea, no infinito, es menos no infinito, sería el supremo del conjunto anterior, de esto, es menor o igual que epsilon sobre 2. Y este epsilon sobre 2 es menor que epsilon. ¿Tá? Y esto vale, como dijimos, para cada K mayor que K0. Vamos a poner si K mayor que K0. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que logré? Logré que dado un epsilon, encontré un K0, que yo sé que existe, de forma que esto es menor que epsilon si K mayor que K0. Todo eso es lo que me está probando, eso es la definición de que justamente esto es 0. La definición de que esa asociación tiene 0. A un epsilon, lo hice menor que epsilon. Bueno, y son positivos, ¿no? En realidad, entre menos epsilon y epsilon tendría que lograr que quede la asociación, pero está, son normas, son números positivos automáticamente. ¿No? Bueno, voy a hacer así, voy a dejar como ejercicio de mostrar el recíproco. Pero sería lo mismo. Nada más que no se precisa hacer ningún truco de epsilon sobre 2. Porque directamente vas a tener que el supremo aquel, vas a saber que, bueno, vas a tomar como hipótesis esto, ¿no? Que esta norma infinita tiende a 0. Entonces vas a saber que, dado un epsilon, a partir de cierto K0, esta norma infinito es menor que epsilon. Y si esta norma infinito es menor que epsilon, significa que el supremo de este conjunto es menor que epsilon. Ahora, si el supremo de este conjunto es menor que epsilon, entonces es menor que epsilon cada elemento del conjunto. Y acá dice eso. Y que esto sea menor que epsilon para cada elemento del conjunto, va a significar la definición de convergencia uniformemente.
Acá puse la definición de convergencia uniforme, pero tomando como epsilon la mitad del epsilon dado. El recíproco más fácil. ¿Tá? La conclusión es entonces que la convergencia uniforme, en definitiva, si estamos trabajando con funciones acotadas, es un caso particular de esa convergencia general que vimos en un espacio normado cualquiera. ¿No? La norma que hay que considerar es la norma infinito. Y tal. Por eso ella, cuando decidimos hablar un poco de un abstracto de espacios normados, soluciones y series en espacios normados, acá tenemos una instancia más de eso. En realidad acá lo estamos haciendo con un poco más de generalidad, porque no estamos, digamos, restringiendo funciones acotadas, que serían funciones que pertenecen a nuestro espacio normado, que es este. Pero estamos considerando funciones cualquiera, acotadas o no. Pero bueno, se pueden pensar las cosas de manera similar, igual, a como si estuviéramos efectivamente en el espacio normado. ¿No? Bueno, hacemos una pausa y después vamos a empezar a probar propiedades de la convergencia uniforme. Volvemos Dale. en 5 o 10. Dale. Bueno, seguimos. Lo que nos va a interesar ahora es vincular la convergencia de funciones con las operaciones o propiedades usuales del cálculo, ¿tá? La continuidad, la integración, la derivación, ¿tá? Entonces, vamos a poner convergencia y continuidad. Convergencia de sucesiones de funciones, estamos hablando, ¿no? Entonces la pregunta básica es, bueno, si tengo una sucesión de funciones y son todas continuas, esa sucesión de funciones tiende a una función f, la f es continua, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un ejemplo la otra vez, que tomamos estas funciones, f sub k, del intervalo 0, 1, en R, las potencias. Vamos a ponerle t a la variable. Y la función límite puntual nos daba así. F de t varía 0 o 1. Aquí siempre 0, pero en 1 valía 1. Entonces, acá ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que las f sub k son continuas, polinomios. La f sub k tiende a f puntualmente. Esto fue lo que verificamos la vez pasada. Simplemente tomar el límite, va a quedar 0 o 1 según nuestro criterio. Pero la función límite no es continua. Era punto salto acá, ¿no? Así que la convergencia puntual no. La convergencia puntual es muy débil en general, no va a servir mucho, digamos. No es una buena convergencia respecto a las propiedades y operaciones, ¿no? Entonces, son funciones continuas, pero su límite no es continuo.
Bueno, con la convergencia uniforme, la cosa va a cambiar. Ahí sí vamos a poder afirmar que es continuo el límite. ¿Ah? Le ponemos teorema. Si f sub k son continuos. En ese ejemplo que pensamos, si yo quiero que la convergencia sea uniforme, puedo definir el intervalo como abierto en 1 y listo. No, tampoco es uniforme en abierto en 1. Tampoco. No, porque si te fijas el supremo, capaz que eso sería bueno hacer el ejemplo. Si vos agarrás una f sub k cualquiera, que es una parábola, ahí más o menos así, y agarrás la función límite, esa está, poner hasta ida 0 y después vale 1. ¿Ah? Si mirás todo desde 0 hasta 1 inclusive, ¿no? Entonces, digamos, esta es una f sub k y esta azul es la f. Ah, no, porque no queda dentro de la franja, claro. O lo de la franja, o si tomás el supremo de estas cosas, Claro, sí, sí. a 1 siempre, Ya me di cuenta. Ah, por ya. más que ignores el punto 1, tendrías que ignorar todo yo sé, el 0,9 para la izquierda, Sí, ignorarlo. sí, tomar un entorno ahí, capaz, poner Claro, un delta ahí y sacarlo. esta convergencia es puntual, pero no es uniforme. Aunque quites el 1 del dominio, está buenísimo eso que dijiste. Aunque lo pongas abierto, sí, ¿no? Deberías quitar un cacho grande, deberías del 0 al, no sé, 0,9, por ejemplo. Sacarle un entornito al 1 eso. ¿No? O si no, la otra forma que vos decías, lo de la banda. Pensar en la banda esa de la función límite. Claro, lo pensé en lo de la banda porque, bueno, ahí podés definir un entorno a partir de cuáles puedas meter todos adentro. Claro, pero tenés que sacar más que el 1, ¿no? Sí, 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 sí. Está Me quedó clarito. Gracias. perfecto, esos dibujitos que estás viendo son las ideas que hay. Y no hay muchas más cosas. Y F sub K tiende a F uniformemente, entonces F es continua. Siempre estamos en el contexto, ¿no? La función es F sub K y la F son funciones definidas en un intervalo I, los valores en R. Y todo vale en Rn adaptando las cosas, los valores no. Bueno, dale, vamos a demostrar esto. Bueno, entonces, hacemos así, mira. Que sea. Vamos a poner la definición de continuidad. Entre paréntesis. ¿Qué es que una función f es continua en un t del intervalo i? Dominio. Y la definición es para todo epsilon, existe un delta tal que si vamos a poner t menos s menor que delta, coma, entonces f de t f de s t menor que epsilon. Esa es la definición de continuidad en un punto t. Si estuviéramos en Rn, acá habría que poner no. Acá no, porque de vuelta la variable siempre va a ser R. Una variable real. Está. Cada tanto me viene un delirio y hago comentarios sobre cuando esa valor es en Rn, pero bueno. Está. Sí, bueno, entonces eso es lo que tenemos que probar, que la f es continua en t, en un t perteneciente a i cualquiera. ¿Ah? Entonces vamos a arrancar, vamos a poner c a t perteneciente a i, y bueno, y vamos a suponer que nos dieron un epsilon.
ya sean un positivo dados. Bueno, voy a estar preocupado por la diferencia, f de t menos f de s, ¿no? Porque en principio puedo decir así. Si S es un punto cualquiera del intervalo I, voy a tener que f de t menos f de s algo, tengo que empezar a manipular esto y lograr que quede menor que epsilon. Entonces, bueno, primero vamos a hacer aparecer la asociación. Hacemos así, si ese es un punto del intervalo I y K es un natural cualquiera, puedo hacer esta acotación. Intercalo acá la f sub k. ¿tá? Sumo y resto f sub k de t. Ahí lo resté. Ahí lo sumé. También sumo y resto f sub k de s. Acá lo resté. Y acá lo sumé. Acá. Y tal, y ahora después escribo el menos f de s. Entonces sumo y resto y después la triangular. ¿Tá? Estoy haciendo una triangular con 3 puntos. La otra vez en la demostración de teorema de puntos fijos hicimos la triangular con n puntos. Bueno, ahora con 3. Bueno, entonces ahora empiezo a ver cosas, porque, a ver, yo tengo convergencia uniforme. A partir de cierto k en adelante, esto que está acá se va a hacer menor que epsilon, por la convergencia uniforme. ¿Ah? La convergencia uniforme, o sea, no solamente que esto es menor que epsilon, que un epsilon que yo tenga ganas, que ya veo que va a ser epsilon sobre 3, porque me va a servir esto menor que epsilon sobre 3, esto menor que epsilon sobre 3, y esto menor que epsilon sobre 3. Después de todo eso, esto me va a quedar menor que epsilon, que es lo que yo quiero. Este lo puedo hacer menor que epsilon sobre 3 si elijo un k grande. De hecho, el supremo para todo t sirve el k. O sea, para este t y para este s también. Estos dos van a quedar menor que epsilon sobre 3 por la convergencia uniforme. Y el mismo valor de k. Fijo. En realidad, para todo k mayor que un k0, esto es menor que epsilon sobre 3 y yo también. Pero fijemos el k0 ese. Para k0 en particular, esto es menor que epsilon sobre 3 y esto es menor que epsilon sobre 3. Y ahora, esto lo voy a poder hacer menor que epsilon sobre 3 también. Porque f sub k0 es continua. Las funciones f sub k las estoy suponiendo continuas, que cumplen esto. Y bueno, ahí terminó la demostración. Yo ya la vi, la prueba. Ahí dije la idea de la prueba. ¿No? Entonces, bueno, hago así. Tengo eso. Entonces ahora digo así, como f sub k en la f uniformemente, o sea que existe un k0, vamos a decir. A ver qué bueno. F sub k de t. Bueno, no sé, lo resto de alguna de las dos formas. Lo resto como está acá. Acá me quedo restado al revés. El sub k menos f y acá el f menos sub k. Es lo mismo igual. Sub k de, no sé cómo llamarle. R menos f sub k de r. Eso. Es menor que epsilon sobre 3. Bueno, ¿eh? Para todos los r's del intervalo. Y para todos los k mayores o iguales que k0. En particular para cuando r es t y para cuando r es s. ¿No? Así que ya ahí escribí que esto lo puedo hacer menor que epsilon sobre 3 y menor que epsilon sobre 3 si en vez de mirar un k cualquiera, miro un k que cumpla esto. ¿No? Aquí tenemos eso.
Está. En vez de fijarme en un K cualquiera mayor o igual que K0, hago lo que dije. Tomo el K0 directamente. Entonces digo, como f sub K0 es continuo en T, en el punto T. Bueno, yo sé que existe un delta. Aquí, bueno, f sub K0 de T menos f sub K0 de S es menor que lo que yo tenga ganas. Epsilon sobre 3. Tengo ganas de casualidad. Para si T menos S es menor que delta. Ponen números a esto. A esto vamos a ponerle 1. A esto vamos a ponerle 2. Digamos, entonces, tomando K igual a K0 en 1, acá, listo, que se cumple eso, se obtiene que, perdón, no, bien, se obtiene que, si T menos S menor que delta, ¿qué me queda? Bueno, me queda, bueno, eso me queda como está. Menos FS. Bueno, como tomé K igual a K0, este es menor que epsilon sobre 3. Epsilon sobre 3. Eso sería por 2. Este también es menor que epsilon sobre 3. También por 2. Más una cosa acá, más epsilon sobre 3. O también por 2. Todos términos, por haber tomado K igual a K0, son menores que epsilon sobre 3. Y ahora venimos acá. Este término tiene el K es K0. Y yo sé que T menos S es menor que delta. Estoy suponiendo S. T menos S es menor que delta. Este término sería S. Y bueno, es menor que epsilon sobre 3 también. Por 3. Todo esto es epsilon. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que obtuve? Esto. Entonces, pará, es menor estilo acá, ¿no? Porque cada uno le puse a cada uno de estos, este es menor estricto que epsilon sobre 3, todos los son menos estrictos. Y bueno, quiero probar la continuidad porque, digamos, fijé un T cualquiera. Bien. Ahora, dado un epsilon, de alguna manera apareció un delta en alguna parte, acá, tal que no sé qué cosa, pero finalmente ese delta cumple que si T menos S es menor que delta, f de T menos f de S es menor que epsilon. Esa es la definición de continuidad que puse entre paréntesis al principio. Un epsilon contra un delta. Y el T fue un T cualquiera. Entonces probé la continuidad en T para cualquier T del intervalo ahí. Probé la continuidad, ¿no? Continúa en T. Para todo T del intervalo.
sea que es continua. Eso es el continuo. Es el caso. Es que es continua en todos los puntos del dominio. Bueno, acá aparece una cosa que no habíamos trabajado todavía, que es la definición de continuidad. No sé si hay dudas con esto o algo. Si surgen dudas, vale la pena. No, por mí no. Está. Bueno. Bien, vamos a probar ahora tenemos esto de la continuidad. Vamos a ver qué pasa con la integral. ¿Está? Bueno, este teorema sería una manera de probar que la sucesión de funciones del principio no converge uniformemente, ¿no? La del ejemplo. Acá yo te puedo decir que esta sucesión de funciones no converge uniformemente a esta. ¿Por qué? Porque si convergiera uniformemente, como todas ellas son continuas, el límite debería ser continuo. Y el límite no es continuo. Como una manera de utilizar el teorema para la negativa, no sé. ¿Se entiende? Es más interesante darse cuenta que la convergencia no es uniforme por el dibujito y para entender, ¿no? Pero digamos, con el teorema se deduciría que la convergencia esta es puntual, ya sabemos, pero que no es uniforme. Si no, F debería haber resultado continuo. Ese mismo argumento no vale si excluimos el 1, ¿no? Si excluimos el 1, ahí la función del límite sí es continua, es 0, constante, solamente este. Y ahí no valdría ese argumento. ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar un poco qué pasa con la integración. Convergencia e integración. Bueno, ¿cuál es la idea? Demostrar un teorema de este tipo. Si las f sub k tienden a f, entonces la integral entre a y b de f sub k tiende a la integral entre a y b de la f. Algo de esto. Y bueno, con la convergencia puntual falla. A ver por qué. ¿Qué ejemplo podría ser? Bueno, tengo un ejemplo, pero es medio trucho, porque las integrales son impropias, digamos. Ponemos ese ejemplo y después pensamos en algún otro. Estoy pensando en que todas las funciones son continuas y que A y B son reales, ¿no? O sea, no integrales impropias. Pero pongo el ejemplo con integrales impropias porque es lo que se me ocurre. Si no, no me doy cuenta cómo arreglarlo. Por ejemplo, vamos a tomar así las f sub k de Rn. No sé qué formulita ponerle, pero en la gráfica quiero que sea así, ¿no?
Pongo un par de ejes acá. Bueno, no pongo nada, un par de ejes. Marco acá. Eso. Ponele. Y la gráfica que sea así. Todo 0 hasta ahí. Acá que pegue un pico hasta altura 1. Y acá que baje hasta altura 0 de vuelta. Y después siga todo 0. ¿Ah? Yo sé acá, en parado en K. Este es K más 1. K menos 1. Y por la integral impropia es solamente esa área. ¿Ah? A ver, digamos, la integral entre menos infinito y más infinito de las f sub k, da el área del triángulo que vale 1. Altura 1 acá. Va a ser por altura sobre 2, no sé, o con cuadrado, con estos dos. Bueno, lo que sea. Todas tienen integral 1. Pero, ¿a dónde tienden las f sub k? Puntualmente. Sí. ¿Qué pasa cuando k varía? El triángulo se mueve para allá. Entonces, si yo agarro un t cualquiera y voy evaluando las f sub k, ¿a qué tiende? Y bueno, yo qué sé, si fuera esta situación, para este valor de k vale 0. Va a ser así, va a valer 0. Después va a ser así, va a valer algo. Después va a ser así, va a valer 0 de vuelta. Y va a quedar 0 por la eternidad. En un t fijo cualquiera que yo me pare, tiende a 0 la f sub k. ¿No? Tiende a 0, la función 0, puntualmente. ¿No? Y la integral de 0 es 0, no 1. O sea que esta asociación no tiende a esto. La integral entre menos infinito más infinito de la f sub k no me está tendiendo a lo que es la integral de la función límite. Bueno, hay que pensar un poco más, ahora rápido, así no me doy cuenta de una convergencia puntual en un intervalo acotado. Hago un ejemplo fácil, no me doy cuenta. Estas fueron en R, todas definidas. La idea que un contraejemplo donde las f sub k estén definidas en un intervalo cerrado, digamos, AB. ¿Ah? Entonces, para convergencia puntual no tendríamos un teorema de este tipo en principio, aunque mi contraejemplo fue un integral impropio, pero para convergencia uniforme sí, vamos a tener un teorema de ese tipo. Voy a utilizar algunas propiedades de la integral. Voy a repasar, ¿no? Bueno, vamos a suponer que tenemos una función definida en un intervalo cerrado AB en R. Entonces, algunos teoremas son así. No sé si hacer una lista primero o según vayan apareciendo. Bueno, según vayan apareciendo le voy poniendo. Ahora me va a aparecer uno así. Si la función es continua, bueno, entonces es integrable. La integral en el sentido de Riemann, cuando rectangulito, todo eso existe, da un número. Entonces voy a enunciar el teorema y a medida que vayan apareciendo propiedades las iremos aclarando. ¿Cómo es?
Porque podría enunciar un teorema, se podría enunciar algo simplemente pidiendo algo así, tipo, si las f sub k son integrables y convergen uniformemente a f, la f es integrable y pasa esto. Pero para no entrar en... La verdad no tengo claro si es cierto, me parece que sí. A dejar de pensar. Sí, es cierto también. Pero para no entrar en el tema de integrable a secas, yo voy a trabajar con continuas directamente. Con funciones continuas. Entonces el teorema lo vamos a enunciar así. Entonces vamos a suponer que el intervalo I del contexto es AB. Bien. Y vamos a suponer que las f sub k son continuas. En vez de poner integrables, puse continuas. Y vamos a suponer que la f sub k, la asociación f sub k, tiende a f uniformemente. Bueno, entonces, la integral entre A y B los f sub k tiende a la integral entre A y B de la f. Se podría probar lo mismo pidiendo menos, pidiendo que las f sub k sean integrables y entonces deducir esto. Se deduce que la f es integrable y pasa esto. Acá lo que se deduce es que la f es continua, porque probamos recién, entonces es integrable y pasa eso. Lo deducimos en este nivel. No creo que vayamos a usar este teorema cuando no son continuas las funciones. Bueno, vamos a demostrarlo. Bueno. Tengo que demostrar que esta sucesión tiende a esta sucesión. Entonces me fijo en la resta, en el valor absoluto de la resta. Estudio esto. Vamos a ponerle todo acá, de t, coma, de t. Vamos a ponerle nada. Integral de f sub k menos la integral entre a y b. Bueno, yo tendría que tratar de hacer, ver que eso tiende a cero cuando k tiende a infinito. O, si no puedo hacerlo así directo, dado un epsilon, hacerlo menor que epsilon. A partir de un cierto k0. Es una sucesión de reales, x sub n, que tiene un real, ¿no? X sub n no, x sub k. ¿Sí? Bueno, entonces, primero hago linealidad de la integral. Integral entre a y b de la resta de las dos funciones. Uno, linealidad. Esa propiedad me parece que está clara. La integral de la suma de la resta de dos funciones se puede juntar todo en una sola integral. Bueno, a ver esta, acá hago la desigualdad triangular. Para integrales. Lo escribo así brevemente, es la integral entre a y b. Perdón. La propiedad de las integrales. De una función g definida en el intervalo b. Continua con L. El valor absoluto de la integral entre a y b de la función g es menor o igual que la integral
entre A y B, del valor absoluto, dice. Rectangular esa. Esa es otra que estoy usando. Bueno. Bueno, entonces, primero que nada tendría que haber mencionado que f es continua, porque si no, no tengo, antes de poder escribir integral entre a y b de f, tengo que argumentar de que este símbolo tiene sentido, que f es integrable. ¿Tá? Entonces lo voy a decir oralmente, ya lo dije, pero lo voy a repetir. Entonces, la solución de funciones son funciones continuas y convergen uniformemente la f. Entonces, por el teorema anterior, f es continua y por lo tanto integrable. Entonces tiene sentido eso. ¿Ah? Yo pongo mención acá, por lo menos. Al principio habría que haber mencionado eso. F continua por T anterior. Entonces, F integrable en el intervalo este. Estamos laburando. Y ahora sí. Me planteo eso y por ahora llegué a que es menor o igual que esto. Bueno, F, entonces tenemos esta función es continua, ¿no? Esta función acá, f sub k menos f, es continua. Y bueno, su valor absoluto también va a ser continuo. Pero la cuestión es que si es continua, es acotada. ¿Tá? Entonces, digamos, una cota de esta función es el supremo que toma esta función en el intervalo b. Con propiedad 3. Y en vez de poner esta función, que en principio depende de la variable, pongo un número ahí adentro, que es esto, el supremo de eso, esa función. Contiene el intervalo b. Estoy utilizando la monotonía del integral. Si una función es más grande que otra, en este caso, la función constante esta es mayor que esta función, f menor o igual que g, integral entre a y b de la f menor o igual que integral entre a y b de la g. ¿No? Tiene que ser menor o igual en todo el intervalo, ¿no? Estoy usando eso. Esta es mi función f, y esta es mi función g, que en este caso es constante. Pero ese supremo es la norma infinita, directamente. De la resta. El integral entre a y b de la norma infinita. Esto es una cota superior de la función. Justamente la norma infinita de una función es la menor de sus cotas superiores. Es una cota superior, bueno, la cota superior de esto es esto. Bueno, entonces es una constante, entonces esto da igual a la constante por b menos a, integral. Y bueno, y eso tiende a ser. Acá lo escribo acá abajo. Entonces, esta resta es igual a esto, menor que esto, que menor que esto, menor que esto, que es igual a esto, y eso tiende a 0. Cuando acá tiene infinito. Justamente porque f sub k tiende uniformemente a f. Y nosotros vimos que eso de tender uniformemente es justamente lo mismo que esto, de que la norma infinita de la resta tiende a 0. Eso tiende a 0. Por b menos a tiende a 0. Y bueno, y ya quedó terminado, porque entonces
la distancia original esta, entre el número este y el número este, es mayor o igual que 0 por un valor absoluto, y queda acotado superiormente, menor o igual, que algo que tiende a 0. Entonces, a lo que llego es que el valor absoluto es integral entre A y B de f sub k, integral entre A y B de f, eso tiende a 0. Y esa es la demostración de que la integral entre A y B de f sub k asciende a la integral entre A y B de la f. Pero aparecieron, está ese último argumento de que acoto con algo que tiende a 0, entonces tiende a 0, ya lo hicimos 1000 veces, pero acá aparecieron estas basuras de las integrales. No sé si está claro, no sé si hay dudas con esto, podemos repasar o enunciar mejor alguno de estos, de esas propiedades de las integrales que aparecieron ahí. No, por mí no, Mauri. Algo de eso usamos para hacer una de las normas, me acuerdo que tenía integral en el práctico. Claro, ahí había eso. Bueno, entonces ya vimos convergencia uniforme con la continuidad y con la integración. Bueno, entonces, faltaría con la derivación, pero quedan 5 minutos. Y quisiera aprovechar el tiempo para hacer algo más. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a probar que ¿cómo es? Vamos a probar esto, que tendría que ver con la continuidad también. Vamos a probar que C sub B tenemos funciones continuas y acotadas del intervalo I NR. Le pongo un N, pero N1 es completo. Si no digo nada, la norma es la norma infinita, ¿no? Esto era en realidad lo único que precisábamos para dar por ahorita, para poder demostrar el teorema de Picard, pero bueno. Entonces, bueno. Vamos a demostrarlo. Bueno, entonces, vamos a tomar la asociación de Cauchy y vamos a probar que converge. Sea f sub k, n va a ser 1, f sub k, una asociación de Cauchy. Entonces, ¿eso qué significa? Y quiero probar que converge, ¿no? O sea, debería encontrar una función f y probar que candidato al límite de esto y probar que la f sub k converge a f. Entonces, vamos a ver si podemos completar aunque sea parte de la prueba. Bueno, es de Cauchy, o sea que se pasa esto. Para cualquier epsilon positivo, existe un casero natural, tal que si K es mayor o igual que casero, o K y L, dos cosas. El casero, K, los muchachos están a menos de epsilon, dos cualquiera, a partir de casero. Ahora,
Esto que está acá es el supremo de los valores que toma la función en todos los t del intervalo. Entonces, digamos, dado un t cualquiera del intervalo, si yo hago valor absoluto de f sub k de t menos f sub l de ese t, eso es menor o igual que la cota superior de estos valores. Supremo está definido como... Esto está definido como el supremo, como la menor cota inferior de estas cosas. Eso es menor o igual que sub k menos f sub l. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Significa que para todo epsilon, eso lo pongo entre paréntesis, ¿está? Bajo t voy a tener eso. Pero entonces voy a tener que para todo epsilon positivo, existe un K0, el mismo de arriba, para que si K y L mayores o iguales que K0, esto es menos que epsilon, pero esto es más chico todavía. El valor absoluto, pongo una coma ahí, de f sub k de t, evaluante, de f sub l de t, eso es menor que epsilon. ¿Está? Entonces, dado un t fijo en el intervalo i, estoy viendo que pasa esto. Y eso es la definición de que la sucesión, números reales, digamos, f sub k evaluado en t, sucesión natural, esa noción de reales, es de Cauchy. O sea, si la sucesión de funciones es de Cauchy, lo de arriba, con la norma infinito, entonces al evaluar las funciones, la sucesión de funciones en un t, esto, que me queda una sucesión de números reales, me queda una sucesión de Cauchy en R ahora. ¿No? Para cada t. ¿No? Y bueno, como R es completo, converge. F sub k de t, eso, converge. Eso vale para cada t. No importa cuál t sea que haya tomado, me queda de Cauchy la sucesión, se converge. Y bueno, eso significa que si la sucesión de funciones evaluada en un t converge para cada t, eso es que converge puntualmente. ¿No? Entonces, le llamo f a la función definida, y en R definida así, f de t, lo que dé el límite de, cuando acá tenemos infinito, de f sub k de t. Entonces convergen, llamándole f a esta función, que tiene que f sub k converge a f puntualmente, ¿no? Justamente estoy llamando f de t a lo que vale el límite de f sub k de t. Ese es el límite puntual. Bueno, ahí ubiqué una cierta función f, que es a la que yo digo que la función f sub k va a converger uniformemente. Me falta probar que la convergencia es uniforme. ¿No? Y me falta probar también que la función f es continua, que se va a deducir de la convergencia uniforme. Porque para converger yo necesito que converja a un punto de este espacio.
continuo. ¿No? Acotada. Bueno, entonces vamos a dejar la demostración por acá y después la seguimos. Básicamente lo que hice fue agarrar una sucesión de Cauchy y lo que hice, para tratar de probar que converge a una cierta función del espacio, y por ahora lo que pude lograr fue identificar una cierta función a la cual la sucesión converge puntualmente. ¿Tá? Nos quedamos con eso y la seguimos la que viene. ¿Tá? Dejamos. Impecable, impecable, Mauri. Dale. Gracias, nos vemos. Dale, vamos arriba. Chau, chau.